Vamos a pasar ahora a detenernos sobre la figura de María Teresa de Austria, de la que nos va a hablar la profesora María Soledad Arredondo, profesora emérita de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Es especialista en literatura española del siglo de oro y buena parte de su investigación se inscribe en el campo de la literatura comparada hispano-francesa, desde su tesis doctoral, dedicada al estudio de la influencia de la novela española en el narrador e historiógrafo Charles Sorel, cuya participación en proyectos en proyectos de tema franco-español. Otra de sus líneas de investigación se refiere a cuestiones de género, estudio de personajes femeninos e investigaciones sobre historia de las mujeres. Actualmente colabora en el grupo Fuentes Literarias para la Historia de las Mujeres y el GLESOC sobre literatura española de los siglos de oro, creación, producción y recepción. Además, forma parte del macroproyecto Consolider dedicado al Teatro Áureo. Y le cedo la palabra, cuando quiera. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias al museo por brindarnos sus estupendas instalaciones, gracias a Leticia, aunque no la veo por aquí, por haber coordinado maravillosamente bien este libro, y gracias a mis amigas historiadoras que hace tantos años me metieron el veneno de entrar en ese grupo de investigación Fuentes Literarias para la Historia de las Mujeres. Fruto de esa investigación y de ese grupo es el capítulo al que he contribuido en el libro, que se llama María Teresa de Austria y la paz de los Pirineos. Es un título complejo que voy a explicar. No hablo solo de María Teresa de Austria. Ese capítulo, dedicado a María Teresa de Austria, infanta de España y reina de Francia, empieza por el epígrafe Mujeres y poder, aunque en realidad María Teresa, a mi modo de ver, no fue una reina poderosa, sino un instrumento, que es peor que un elemento, sino un instrumento real para sellar la paz entre las coronas de España y Francia. Lo que he pretendido en el capítulo ha sido mostrar la imagen de la reina en diversos textos, primero en las biografías, después en algunas cartas y también en algunas obras literarias que la mencionan. En todos esos testimonios su persona interesa escasamente porque los distintos escritores se ocupan de ella en función de su matrimonio con Luis XIV en 1660 y concretamente en su condición de prenda, así la llama Felipe IV, su padre, prenda con la que culminar la paz de los Pirineos. Por lo tanto, María Teresa de Austria, reina consorte de Francia, no formaría parte del elenco femenino al que se atribuían los males de Europa en un diálogo satírico de Saavedra Fajardo, escrito en 1645 y titulado Locuras de Europa, donde el dios Mercurio afirmaba que la mayor desgracia de Europa es haber caído una parte de ella en manos de mujeres. Efectivamente, en aquel momento reinaba Cristina de Suecia, era duquesa de Piamonte María Cristina y actuaba como regente de Francia Ana de Austria, la hermana de Felipe IV, que protagonizó con Isabel de Borbón en 1615 el doble matrimonio hispano-francés y el trueque, así se llamó, el trueque de princesas en el Bidasoa. Sin embargo, el propio Saavedra, poco partidario de ese gobierno de mujeres, parecía encomendar a las damas otra función más delicada, pero no menos útil. Lo indica en una carta también de 1645, escrita desde Münster, recomendando la intervención femenina ante la dificultad de las negociaciones previas a la paz de Westfalia y el cariz profrancés que tomaba la guerra de los 30 años. Dice así: importaría que la emperatriz y la archiduquesa, como de motivo propio, escribiesen cartas muy afectuosas a la reina de Francia, quejándose de que fuese instrumento de la ruina de sus hermanos. Bien veo, señor, que son ligeros medios, pero eficaces de mujer a mujer, y a veces con estos se suele obrar más que con los mayores. Fin de la cita. Esos ligeros medios de mujer a mujer, en una red femenina que se extendía por Europa, debieron de ser los únicos que practicó María Teresa, la infanta española que protagonizó un acontecimiento político de enorme trascendencia para el futuro de Europa.
Si la amistad sellada en 1615 entre España y Francia se rompió en 1635 con la declaración de guerra de Luis XIII, el nuevo matrimonio franco-español apoyaba con un vínculo familiar la paz de 1660. Dos jóvenes de ambas casas reales, Luis y María Teresa, contrajeron un matrimonio de Estado que, sin embargo, se suele designar solamente como le mariage de Louis XIV. Y es que desde las mismas negociaciones, la boda del rey cristianísimo con la primogénita del rey católico parece mermar la imagen de la infanta María Teresa ante la magnificencia de su padre y de su esposo. De hecho, algunos estudios se refieren a ella con títulos significativamente reductores, como Madame Louis XIV o la femme du roi Soleil, despojándola de su entidad como reina consorte de Francia. Como corresponde a la época, la personalidad de la infanta reina estuvo supeditada primero a la majestad de su padre, desde el viaje a la raya de Francia, y después a la pompa de su esposo, que ella nunca pretendió oscurecer. De la misma manera, su matrimonio estuvo condicionado por el nacimiento y supervivencia de un heredero, y en general los historiadores suelen considerar como mérito de la reina María Teresa, que tuvo 6 hijos, la relación matrimonio-fecundidad, paz, y por eso le atribuyen la estabilidad del reinado. Pero como las reinas francesas solo llegan al poder con la regencia a causa de la ley sálica y María Teresa apenas la ejerció durante una brevísima ausencia del rey, la infanta reina no entra en el círculo de mujeres con poder y tampoco se mostró interesada por ejercerlo. Así lo indican, por ejemplo, Fanny Sandey, señalando que María Teresa estuvo siempre eclipsada por su esposo y que no gozó de ninguna de las marcas de poder y majestad. También lo hace Joël Chevet, que intenta desmentir las opiniones negativas sobre María Teresa, su aspecto físico, su pequeña estatura, su escaso interés cortesano, sus excesos piadosos e incluso la ciega adoración por su marido. Chevet destaca la bondad de la reina y lo poco apreciada que fue por el rey y sus contemporáneos hasta llegar a las memorias del duque de Saint-Simon. En cambio, sus funerales sí que fueron regios y también sus elogios fúnebres, destacando entre ellos el de Bossuet, que es casi su primera biografía, junto a la de su confesor, Fray Juan de Buenaventura de Soria. Los dos testimonios biográficos son tempranos, muy elocuentes con respecto a las dos cualidades más importantes de la reina, la religiosidad y la obediencia. En cuanto a Bossuet, preceptor del Delfín, pronunció en Saint-Denis la oración fúnebre de María Teresa, que es una pieza oratoria extraordinaria. Pero Bossuet lo que rememora sobre todo es el matrimonio en la isla del Bidasoa y se refiere a cómo dos orgullosas naciones fueron reconciliadas por María Teresa y que entonces España lloró por perderla y ahora con su muerte lloran las dos naciones juntas su desaparición. Menciona también la importancia de María Teresa junto al rey, al que la reina acompañó en la conquista de Gante, destaca su humildad, que no le impedía cumplir con los deberes del trono, su resignación, su caridad para los pobres y el respeto por la autoridad eclesiástica y el sufrimiento por las divisiones de la Casa de Francia con la Santa Sede. Igualmente elogiosa la biografía escrita por Fray Juan Buenaventura de Soria, titulada Breve historia de la vida y virtudes de la muy augusta señora doña María Teresa de Austria, que se publicó muy pronto, en 1684. Es un librito dedicado a la reina Mariana, en el que se elogian las virtudes de la infanta reina casi desde los preliminares, donde se designa a María Teresa con una doble metáfora floral calderoniana que dice así: nos propone la púrpura hermosísima de una rosa castellana en el ameno campo de los franceses lirios. Destaca Fray Juan que desde niña practicó la virtud de la obediencia, destaca también su piedad, su devoción por la Orden de San Francisco y por la Orden de la Inmaculada Concepción y las monjas recoletas de Santa Clara, que ella extendió en Francia como heredera de la devoción de su padre.
Fray Juan hace hincapié también en su modestia, en su preferencia por la vida retirada, la labor, las lecturas espirituales, aunque acompañaba al rey como lo exigía su cargo. La caridad de la Santa Reina, la llama así, se comprueba porque dotaba a las religiosas, daba limosna a los conventos, visitaba a los hospitales y ayudaba a los españoles pobres en Francia. En fin, la reputación virtuosa de María Teresa se consolida con una muerte ejemplar en Versalles, murió muy joven, tras recibir los sacramentos y comprobar la aflicción de su esposo. Su confesor señala que el rey la admiraba y la proponía como perfecto ejemplo de reina y por eso se lamentaba así tras su muerte. Mi pérdida es mayor de lo que se puede declarar. Jamás me dio un disgusto habiéndole yo dado tantos. Y concluye Fray Juan afirmando que fue la gloria de España y las delicias de Francia. Menos complacientes son las opiniones de Voltaire, según algunas de sus anécdotas, donde la reina María Teresa tiene poca importancia comparada con las muchas amantes del rey Luis XIV, amantes que además le dieron hijos, mientras que a María Teresa solo le vivió uno. Se limita a decir que la bondad era su único mérito y, sin embargo, no deja de reconocer que cuando Luis XIV quiso reforzar la frontera norte del reino en la guerra de devolución, aprovechó la presencia simbólica de la reina, ya que aquellas eran tierras de la corona española a las que ella había renunciado con su matrimonio. Junto a estos tres textos, que son posteriores a la muerte de la reina, existen algunos sobre la imagen de María Teresa que son testimonios epistolares que la presentan ligada a los tratados de paz y a su función en los mismos. Me refiero a las cartas cruzadas entre Felipe IV y Sor María de Jesús de Ágreda, las de la monja a la propia reina cristianísima y las que escribió María Teresa a su prima religiosa en las Descalzas Reales. Especial interés revisten las cartas que se escriben Sor María de Jesús de Ágreda y Felipe IV, en las que la monja desliza advertencias políticas sobre los conflictos de la monarquía y la necesidad de la paz o de las paces, pues ella trata de la de Cataluña, la de Portugal y la de los Pirineos. En ella se advierte una postura pacifista de Sor María que se interesa por la infanta María Teresa, pero siempre ligada a la paz de los Pirineos, firmada en junio de 1660. Ya las cartas del año 59 dan idea de una larga negociación de la paz, porque la monja se alegra de que se hable de paces y el rey le informa que ha mandado persona particular a su hermana ofreciéndole gran parte de lo que tan injustamente me han ocupado y, lo que es más, a mi propia hija por esposa del rey. En las cartas siguientes se sigue hablando de la paz y de la boda real siempre juntamente. Y a las preguntas de Sor María, el rey le pide oraciones para lograr esa paz e insiste en ofrecer mi hija por esposa del rey, juzgando que tal prenda había de ser el iris de la paz y que por su medio había de ejecutar nuestro Señor tan gran servicio y tal bien a la cristiandad. Sor María reza intensamente por la paz e incluso en un momento se compara el sacrificio de Felipe IV cuando entrega a su hija con el sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham. En septiembre se alude a las dificultades de las negociaciones que pone el cardenal Mazarino y esto irrita a Sor María porque opina que un ministro de la Iglesia debería fomentar la paz, especialmente, dice ella, si todas las tres majestades gustan de ellas. La expresión las tres majestades, Felipe IV, Luis XIV y la reina madre, demuestra que la infanta reina es quien no tiene ninguna voz en este asunto, porque la boda real se plantea solo como instrumento de la paz. En octubre, Felipe IV informa de que ya está todo concluido, que viene el duque de Gramont a pedir la mano de la infanta y que tuvo mi audiencia y me pidió la novia, dice él, de parte de mi hermana y del rey. Y el rey comunica también a Sor María que acompañará a su hija a la raya de Francia por ver a su hermana, que también vendrá con mucho gusto a recibirla y con grande alborozo por verme.
En los meses siguientes, hasta junio, la religiosa reza por la jornada de Francia, pide al rey que cuide de su salud y vuelve a insistir en la comparación con el sacrificio de Abar. El rey contesta que ya está todo preparado en San Sebastián para celebrar el desposorio y Sor María de Jesús recuerda en la respuesta, con una comparación casi a lo divino, que igual que Dios ha amado tanto al mundo que le entregó a su unigénito Hijo para su reparo y rescate, el rey ha amado tanto a sus reinos y vasallos que por librarlos de las guerras ha entregado a su amada hija, realizando, dice él, una obra heroica. Ya de regreso a Madrid, el rey va contando los resultados de la jornada a la monja, primero que la paz se ha ajustado a su entera satisfacción, que dio por bien empleadas las incomodidades del camino por el gusto que tuve cuando llegué a ver a mi hermana, y por último que el rey es, dice él, muy gentil mozo y de muy buenas partes. Cuenta también el acto de entrega de su hija, mencionando de nuevo su sacrificio, cuando dice que esa entrega se hizo con harta ternura de todos, aunque yo fui en el que menos se reconoció, pero en lo interior bien que lo padecí y bien tuve que ofrecer a Dios, haciéndole sacrificio de tal prenda por alcanzar el bien de la paz. En noviembre de 1660, el rey empieza a hablar de las cartas que le manda a su hija, que muestran su felicidad, y la monja lo corrobora, porque también ha recibido noticias al respecto. Y dice que el rey cristianísimo le hace cada día más agasajos y le muestra mucho amor, y que desea a su majestad sucesión, y yo la acompaño en esto porque le importa mucho. La cuestión de la sucesión es el leitmotiv hasta el final de la correspondencia, porque se continúa en las cartas siguientes, cuando Felipe IV informa de que mi hija me da esperanzas de que presto voy a ser abuelo. Y en la correspondencia que se sigue se mencionan los embarazos y partos de María Teresa y el de la reina Mariana, que dio a luz a Carlos II en las mismas fechas, en noviembre de 1661. A lo largo de toda esta correspondencia se comprueba que Sor María representaba la corriente que favorecía el orden de los Pirineos con la exaltación de la paz frente a la España que era Academia de Marte. En ese orden, la infanta es la prenda entregada por el rey católico como sacrificio por el bien de la cristiandad y la sucesión forma parte de los deberes que María Teresa ha de cumplir, como recuerda Sor María. Respecto a la imagen, y lo voy a hacer ya muy deprisa, respecto a la imagen de la infanta reina y su papel en la firma de la paz, existen dos relaciones de sucesos, hay muchísimas, hablando del acontecimiento, que son muy distintas, pero que quiero recalcar porque coinciden en la alusión casi tangencial a la princesa que contraía matrimonio. La más temprana es de 1659, se llama Relación panegírica de la jornada de don Luis Méndez de Haro y del señor cardenal Mazarino, y es una obrita, testimonio de la literatura lisonjera de la época, que cuenta las 25 conferencias previas que se celebraron en la Isla de la Paz, en el río Bidasoa, un río que aparece literaturizado y personificado en la obra. Salvo menciones puntuales, se habla poquísimo de la boda y solo al final aparece con tono casi épico un futuro espléndido mencionando naturalmente la sucesión. Cito el fragmento. El feliz matrimonio lógrese en propagación innumerable del cristianísimo Luis y la serenísima doña María Teresa, vivan en virtud de los tratados en amable unión siglos eternos españoles y franceses, los castillos y las lices sean comunes, etcétera, etcétera. La segunda obra es una obra importante, es la versión oficial de la jornada y la fuente más importante sobre el doble acontecimiento, es un título muy largo e ilustrativo, viaje del rey nuestro señor don Felipe IV el Grande a la frontera de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro de larga gestación que se publicó en 1667, publicación muy tardía, 2 años después de la muerte de su principal protagonista, que es el rey católico. El autor narra un cúmulo de acontecimientos, desde las complejas relaciones España-Francia hasta la paz de los Pirineos, y es un libro que se puede considerar una relación total porque Leonardo del Castillo, el autor, lo recoge todo.
el viaje, las entradas urbanas, las fiestas, las vistas de las personas reales, la ceremonia de la boda y muchos documentos oficiales como las capitulaciones matrimoniales, los poderes otorgados por los reyes a sus ministros, la renuncia de la infanta a sus derechos y los acuerdos para el Tratado de Paz de los Pirineos. Es un libro monumental. Para dar mayor exactitud a la información, el viaje se ajusta al esquema de relación diaria y para dar el debido empaque, la obra se abre con los retratos de los 4 reyes que participaron en la ceremonia, precedidos por el retrato de Carlos II, que es el dedicatario de la obra. Los grabados de Pedro Villafranca aparecen por orden de jerarquía y de edad: Felipe IV, Ana de Austria, Luis XIV y María Teresa, con la particularidad de que este último retrato vaya con la leyenda María Teresa Austriaca Galle Regina, porque se parte del retrato de la ya reina de Francia, pintado por Jean Nocret. La exhaustividad y precisión son patentes en la obra, a mayor gloria del rey, pero también de don Luis de Haro, y lo que es notable es la escasez de datos sobre la que Felipe IV llamaba la novia, porque los datos sobre la infanta carecen de importancia, salvo en los capítulos estrictamente necesarios: las capitulaciones, las renuncias y las ceremonias del matrimonio y de la entrega. De hecho, cuando mayor presencia obtiene María Teresa es el día 1 de junio, cuando se llega a Fuenterrabía para firmar las escrituras de renuncia a sus derechos para sí y para sus herederos. La declaración de la reina es un texto largo e importante en el que se especifica que no conviene a España ni a Francia que se junten los 2 reinos. Varias veces María Teresa se declara excluida e inhabilitada para el futuro, usando como ejemplo de estas renuncias el modelo que otorgó para su casamiento, antes que ella, la reina doña Ana. En este acto también renunciaba la infanta a la herencia material, paterna y materna, recibiendo en dote 500.000 escudos de oro del sol, pagaderos en 3 plazos, y se declara que esa es la dote mayor que hasta ahora se ha dado a una infanta de España. El día 3 de junio, el narrador anuncia pomposamente la boda con un retórico párrafo en el que califica el acontecimiento como el más deseado por las majestades más poderosas del orbe. Se detalla la ceremonia en la parroquia de Fuenterrabía, la entrada majestuosa de Felipe IV y la infanta, la colocación distinguida de don Luis de Haro y, a continuación, el obispo de Pamplona, que es el que dirige la ceremonia, pide a la infanta el consentimiento a las 3 preguntas nupciales. Según el relator, cifró su Alteza en la dichosa pronunciación de un sí, un colmado logro para innumerables deseos, un amable lazo para infinitos corazones, una deseada paz para 2 invencibles coronas y una dilatada corona poderosa y rica para sus reales sienes. Es el momento de mayor protagonismo de la infanta en toda la relación. Se sigue a esto la escena del juramento y el abrazo, el día 6, el juramento y el abrazo de las 2 majestades que en este momento van a firmar la paz, con una excelente descripción de la escena que se ejecutó con los 2 reyes cara a cara, de rodillas, con un crucifijo cada uno, que juran solemnemente y que el rey Luis, además, enfáticamente declara: no solo juro la paz, sino también la amistad, a lo que sigue el abrazo entre los 2 monarcas. Es una escena muy emotiva que hace que la reina madre llore tiernamente, pero en este momento no tiene el relator palabras para la joven reina cristianísima, de la que no dice ni siquiera detalles de su vestimenta para la ocasión, y es una ocasión importante. Solo le dedica atención cuando la joven reina llora de rodillas al despedirse de su padre, el rey católico, la reina madre igual, así como las damas asistentes, sobre todo las damas españolas.
y ante ese llanto universal, Felipe IV hace gala de su entereza, como le había contado a la monja de Ágreda, y no se vuelve siquiera a mirar a su hija, que le sigue con los ojos mientras se dirige a su nueva casa francesa. Comprobamos a lo largo de toda la relación que es el rey el protagonista y María Teresa queda en muy segundo lugar. Termino señalando los 3 documentos dramáticos que celebran el acontecimiento real. Son 2 obras de Calderón de la Barca, un auto sacramental, el lirio y la azucena, donde el autor hace de la historia alegoría y se refiere a los fundadores de las 2 dinastías, a Clodoveo y a Rodulfo, al que antes has citado. Es una pieza mayor, muy importante, compuesta para la ocasión. La segunda obra es La púrpura de la rosa, también de Calderón, que se compuso en el momento de la publicación de las paces y de las bodas, y la última de estas obras es La corte en el valle, una obrita de circunstancias con la que se festejó la llegada del rey cuando regresaba de Irún a la corte de Valladolid. Es una comedia de ambiente pastoril que trata de conjugar ese tratamiento literario con la corte de Felipe IV, una obra interesante y muy poco estudiada. Para terminar, esta imagen literaria de la infanta reina, a diferencia del tratamiento instrumental que se ha dado en las relaciones y del ornamental que se le da en las piezas dramáticas, quiero destacar cómo 2 recientes publicaciones se han referido a la posible función de medianera de María Teresa, a juzgar por una carta en la que María Teresa y la monja de Ágreda se comunican la posibilidad de realizar esa función con un tipo de intervención política. La segunda de estas aportaciones señala cómo, a través de las cartas escritas por María Teresa a su prima Sor Mariana de la Cruz en el convento de las Descalzas, se aprecia una red de poder femenino. Concretamente, se refiere a la intervención de la reina cristianísima en cuestiones cruciales de la monarquía, como el nuevo matrimonio hispano-francés, que es el de su hermano, Carlos II, con María Luisa de Orleans, tras la firma de la paz de Nimega. Parece que la historia se repite porque vemos a la inocente María Teresa en su faceta más política cuando se entrevista en secreto con el enviado español antes de que se firmaran las capitulaciones matrimoniales, y se lo cuenta así a su prima. Prima mía, yo estoy buena y muy contenta, pues ya la paz está hecha y firmada entre estas 2 coronas. Dios quiera que sea para siempre y le doy gracias por tanta misericordia. Así que la historia se repite y María Teresa también intervino como su padre en un matrimonio familiar que condicionaba la política europea. Muchísimas gracias.